El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Muy bien, pasamos entonces al otro autor, Lanfranco de Bec, muy brevemente, que es el autor que combate la herejía de Berengario, aunque no será él solamente. Entonces, él vuelve a mantener esa diferencia de la que estábamos hablando entre la sustancia y las especies. En definitiva, vuelve a dar otra vez la prevalencia a la fe por encima de la razón. Y que aunque nuestros sentidos siguen viendo el pan y siguen viendo el vino, la fe nos dice que ahí está realmente la presencia de Cristo. Por eso dice así Lanfranco: nosotros creemos que las sustancias terrenas que en la mesa del Señor son santificadas de modo divino por medio del ministerio sacerdotal, son milagrosamente convertidas en la esencia del cuerpo del Señor por acción de la excelsa potencia, mientras se mantienen las apariencias de las mismas cosas. ¿Ven? Entonces él guarda ese equilibrio de afirmar por una parte la transformación de los dones, de la esencia, lo llama él, no usa tampoco todavía el término sustancia. Como les decía, es esta dificultad, es el tratar de unificar el lenguaje y de precisar los términos, de tal manera que con un término todo el mundo sepa lo que se está diciendo. Entonces, ese proceso es el que estamos ahora viviendo, pero él afirma ese cambio en la esencia y se mantienen las especies. O sea, es la doctrina eucarística católica, el Sínodo Romano de 1079. Pues ante esas afirmaciones de Berengario, pues hubo también sus reacciones. Entonces, las doctrinas de Berengario fueron condenadas en varios sínodos, en el Sínodo de Vercelli en 1050, en el Sínodo de Florencia, 1055, en un sínodo romano anterior a este, 1059, pero después de 30 años de discusiones terminológicas, aclaraciones, etcétera, pues se le pidió a Berengario que hiciera una profesión de fe católica, donde él le pidieron: mira, tú tienes que decir esto y tienes que admitir que crees esto para poder estar en comunión con la Iglesia. Entonces, ¿cuál era esa fórmula? Pues la leemos. Yo, Berengario, creo de corazón y confieso con la boca que el pan y el vino que se ponen en el altar por el misterio de la sagrada oración y de las palabras del Redentor se convierten substancialmente, en latín substantialiter converti, se convierten sustancialmente, aquí está la afirmación clave, porque él antes solo mantenía el simbolismo, no admitía esa conversión, ese cambio en la sustancia, pues ahora lo confiesa en la fórmula, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, y la verdadera sangre de Cristo que se derramó de su costado, no solo por signo y virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza y verdad de su sustancia. Ven que no le dieron opción a que quedara nada sin aclarar. Lo repiten por H, por B, con miles de tal manera que quede bien claro que está confesando la fe de la Iglesia. Entonces ven que la Iglesia romana le obliga, o le pide, vamos a ser así más educados, le pide que para estar en comunión tiene que hacer esta confesión de fe, que es la fe de la Iglesia. Entonces esta confesión lo que nos muestra es la fe eucarística de la Iglesia. Muy bien, y vamos a pasar finalmente a Santo Tomás de Aquino. Pues Santo Tomás de Aquino es un autor
clave en la época medieval por la síntesis que él mismo realiza, pero por su doctrina, sobre todo esa suma teológica que él tiene, donde hace pues una síntesis, ¿no? Se ve que era una cabeza portentosa, una capacidad de recoger todos los datos, de analizarlos y de ponerlos de una manera sistemática, mostrando la relación y la vinculación que existen entre todos ellos. Entonces, él estudió en profundidad también a causa de estas herejía de Berengario, que estaba todavía flotando, aunque Berengario hizo su confesión de fe, pues saben que cuando se tira una piedra, pues después no se sabe hasta dónde llega. Entonces él estudia en profundidad la transustanciación y parte de la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía, el sacramento que contiene de modo real y sustancial la humanidad del Señor. Dice también, esta presencia no puede ser conocida por los sentidos, sino solo por la fe que se apoya en la autoridad divina. ¿Ven? Aquí estamos hablando ya presencia real, verdadera, pero al mismo tiempo sacramental, que no se percibe por los sentidos. Como digo, él pretende mantener ese equilibrio católico del que hemos hablado, evitando, por una parte, el cafarnaitismo o el ultrarrealismo. Cafarnaitismo viene de los cafarnaitas en Cafarnaún, cuando Jesús hace el discurso del pan de vida, el que no come mi carne, pues algunos lo entendían en ese sentido material, era lo que hemos llamado antes el ultrarrealismo. Entonces ese sería un extremo y el otro extremo es el simbolismo. Entonces la doctrina católica es el equilibrio, como estamos diciendo, presencia real, sustancial, pero al mismo tiempo a través de las especies sacramentales. ¿Cómo está Cristo? ¿Cómo comienza a estar Cristo en el sacramento? Pues dice él, por la conversión de la sustancia del pan y el vino en su cuerpo y su sangre. El modo como comienza a estar es por la conversión. Esta conversión se llama transustanciación, que como digo es un término filosófico donde lo que se produce es el cambio en la sustancia, permaneciendo los accidentes, la parte visible, fenoménica, lo que se percibe de la realidad. Vamos a explicarlo un poquito más ahora. Entonces, por una parte, la sustancia del pan y del vino no permanecen más, desaparecen, aunque nuestros sentidos siguen percibiendo las especies, los accidentes del pan y del vino. Pero, aunque nuestros sentidos perciben esos accidentes, lo que nosotros vemos parece pan y parece vino, la fe nos dice, ha dicho el Señor, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, nosotros creemos, sabemos que está la presencia real de Cristo bajo esos accidentes. La transustanciación es un cambio admirable y singular. No hay ningún otro cambio como este en el orden de la naturaleza, porque en la naturaleza los cambios se realizan también por la mutación de los accidentes. Este es un cambio único. ¿Por qué? Pues que permanecen los accidentes y cambia la sustancia. Entonces no hay ningún cambio como este en la naturaleza. En tercer lugar, no es una aniquilación de la sustancia del pan, sino una conversión. No se aniquilan, sino que se convierte. La sustancia del pan y el vino se convierten, se transustancian en la sustancia de Cristo. Entonces, el fruto de esa conversión es la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Del mismo Cristo que nació de María, que murió en la cruz y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y al mismo tiempo la transustanciación es un cambio instantáneo, no se realiza poco a poco, no es un proceso, es un cambio instantáneo, de tal manera que cuando terminan las palabras del sacerdote, en el momento de la consagración, de manera inmediata se produce esa transformación, esa transustanciación de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Entonces ahora él dice, ¿cómo se explica entonces? Bueno, aquí entramos un poquito en cosas filosóficas. Normalmente, en cualquier realidad, la sustancia de esa cosa o de ese ser sustenta o sostiene lo que son los accidentes. Con un lenguaje un poco burdo, es como si los accidentes estuvieran colgados de esa realidad, de esa sustancia que está detrás. Entonces se pregunta Santo Tomás, ¿no? ¿Cómo es posible que los accidentes
del pan y del vino se queden ahora como sin tener dónde colgarse, porque ya no hay sustancia de pan y vino, y no se cuelgan o no se sostienen en el cuerpo de Cristo, porque es otra sustancia distinta. Entonces él dice, las especies se mantienen realmente por un milagro de Dios, y lo explica de la siguiente manera, Dios es el que sostiene en el ser todas las cosas, Él es la causa primera, que normalmente obra a través de la causa segunda. ¿Qué es lo normal? Que los accidentes inhieren, se sustentan en la sustancia. Entonces esa sustancia sería la causa segunda. Pero en este caso no hay sustancia, entonces es Dios mismo, la causa primera, el que sustenta o mantiene en el ser a los accidentes del pan y del vino. Y intenta explicar un poco más todavía lo que es o cómo se realiza el misterio de la transustanciación. Entonces ya hemos visto que por las palabras de la consagración, de manera inmediata, la sustancia del pan se transforma, se transustancia en la sustancia del cuerpo de Cristo. Pero sabemos que Cristo está todo entero en el sacramento. ¿Cómo sucede esto? Entonces, por las palabras de la consagración, se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, pero por una unión íntima que existe entre todos los elementos de su cuerpo, de su humanidad, que se llama la concomitancia. La concomitancia es esa unión íntima que existe, de tal manera que donde se hace presente la sustancia del cuerpo de Cristo, inmediatamente se hace presente también la sustancia de su sangre, su alma y su cuerpo humano, la sustancia de su cuerpo resucitado y glorioso. Y después, un paso más todavía, la unión hipostática. Cristo, al hacerse hombre, ha asumido una naturaleza humana. Hay esa unión hipostática, hipóstasis es la persona. En la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, y son inseparables. Nos enseña la teología que la humanidad que Cristo ha asumido no la deja nunca. De hecho, está con Él en el cielo, y ya para siempre Cristo vive encarnado. El Verbo ha tomado carne y siempre, para el resto de la existencia, es el Verbo encarnado, con su humanidad gloriosa. Entonces, donde se hace presente su humanidad, se hace presente inmediatamente su divinidad, por la unión hipostática, porque no puede estar separado la humanidad de la divinidad de Cristo. Entonces, esta es la explicación que da Santo Tomás. Así que sería, primer paso, aunque todo sucede de manera inmediata, pero primer paso de una manera racional, transustanciación, el cuerpo, el pan, la sustancia del pan se hace sustancia de su cuerpo, por la concomitancia, todos los elementos de su naturaleza se hacen presentes porque no puede existir sin ellos, y donde está su humanidad, por la unión hipostática, se hace presente la divinidad. De tal manera que bajo las especies del pan está contenido todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo mismo, el mismo proceso sucede para la transformación de la sustancia del vino en la sangre del Señor. Y terminar, por lo menos mencionar, de los milagros eucarísticos. Santo Tomás dice y afirma, la presencia eucarística de Cristo es una presencia sustancial. Por eso su humanidad es allí invisible e intangible. Ni se ve ni se puede tocar. Entonces, todo el contacto del cuerpo de Cristo es a través de las especies eucarísticas. En ese himno que él compuso, el Adoro te devote, dice, Adoro te devote, latens deitas, deidad latente, que subis figuris vere latitas, que verdaderamente estás como latiendo, escondido. Pues es siempre la presencia, dice Santo Tomás, per modum substantiae, a través de la sustancia, presencia sustancial. No entran en relación directa con el mundo externo, sino solo mediante las especies del pan y del vino. Por eso nuestros sentidos no están en condiciones de percibir directamente en la Eucaristía el cuerpo del Señor, que para nosotros sigue siendo invisible e intangible. Entonces llegamos ahora. ¿Y qué pasa con los milagros eucarísticos? Pues dice Santo Tomás, pueden suceder por dos cosas. Uno, que sea una visión subjetiva, es decir, que esa misma persona, Dios permita que ella vea en su intelecto
el cuerpo de Cristo, o vea la humanidad de Cristo, o vea la carne de Cristo, o vea gotas de su sangre en las especies, o a través de las especies. Es una visión subjetiva. Sería un primer caso. Y un segundo caso es que sea una cosa objetiva, es decir, que todo el mundo ve, como el milagro del anciano, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues lo que ha sucedido ha sido un milagro en las especies eucarísticas. Es decir, detrás lo que han cambiado han sido las especies. Y lo que antes era la especie de pan, ahora es una especie de carne. Y detrás, ¿qué hay? La presencia sustancial de Cristo. Y así también, reafirmando esta doctrina, en uno de los himnos eucarísticos que él compuso, que se llama Lauda Sion, pues dice: quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, sino que lo recibe todo entero. Y solamente la última palabra, que Santo Tomás de Aquino desarrolló mucho, como han visto, y con bastante precisión, todo el tema de la transustanciación. Entonces, el tema del sacrificio eucarístico son como los dos puntos fuertes de la doctrina, son siempre la presencia y el sacrificio, que van unidos. Entonces, Santo Tomás desarrolló mucho el tema de la presencia, el tema del sacrificio lo estudió menos, pero evidentemente pues sostiene también que ahí la Eucaristía es sacrificio porque contiene la víctima, Cristo, que se ofreció en la cruz. Y también porque a través de la Eucaristía llegan a los fieles los frutos de la pasión del Señor. Pero no llegó todavía a desarrollar el sentido y la categoría de memorial, de ese sentido de actualización del único sacrificio de Cristo.